En una era olvidada por la historia, la tierra se llenó de maldad. Los hombres se habían apartado de Dios, entregándose a la corrupción y la perversión. La violencia y el pecado reinaban en la creación, oscureciendo la esperanza. Se habían convertido en seres despiadados, esclavos de sus propios deseos. Pero en medio de aquel caos, hubo un hombre justo, alguien que halló gracia ante los ojos de Dios. Su nombre era Noé. Noé no era como los demás. A pesar de vivir rodeado de iniquidad, su corazón se mantuvo puro, y su fe inquebrantable lo hizo destacar en un mundo que parecía condenado. Dios advierte a Noé. Génesis 6, 5-8. Dios observó con tristeza la depravación de la humanidad. La maldad de los hombres es mucha en la tierra, dijo, y me pesa haberlos creado. Pero en Noé encontró fidelidad y decidió confiarle una misión crucial: construir un arca para salvar a su familia y a las especies de la creación. Noé, desconcertado pero obediente, escuchó atentamente las instrucciones divinas. Dios le habló con precisión: haz un arca de madera de gofer, con compartimentos en su interior y recúbrela de brea por dentro y por fuera. Sus dimensiones serán de 300 codos de largo, 50 de ancho y 30 de alto. Era un proyecto monumental, una tarea que desafiaba la lógica. Pero Noé no cuestionó el mandato divino. Sabía que la voluntad de Dios debía cumplirse. La construcción del arca, fe en medio de la burla. Narrador. Desde el amanecer hasta el anochecer, el sonido de los martillos resonaba en la distancia. Junto a sus hijos, Sem, Cam y Jafet, Noé trabajó incansablemente, levantando la estructura según las indicaciones de Dios. Día tras día, la enorme embarcación tomaba forma, desafiando la comprensión de quienes la veían. Los hombres del pueblo se acercaban, riendo y burlándose. Un diluvio, se mofaban. Nunca ha llovido así. Noé, estás perdiendo el tiempo. Pero Noé no se detuvo. Sabía que la tormenta se acercaba y que su obediencia sería recompensada. Mientras el mundo seguía sumido en su maldad, él y su familia perseveraban en su labor sagrada. Los días se volvieron meses, y los meses, años. Finalmente, el arca estuvo terminada, una gigantesca nave capaz de resistir la furia de las aguas. Noé, con el corazón lleno de gratitud, observó su obra. Pero su tarea aún no había terminado. La llegada de los animales y la última llamada. Génesis 7, 1-2. Narrador. Un día, sin que nadie los guiara, los animales comenzaron a llegar. Desde los rincones más remotos del mundo, una gran variedad de criaturas se acercaba en pares. Leones y corderos, enemigos naturales, caminaban juntos. Águilas descendían majestuosamente de los cielos, mientras serpientes se deslizaban con calma. Jirafas y elefantes avanzaban con pasos solemnes. Todo sucedía conforme a lo que Dios había anunciado. Noé y su familia también subieron al arca. Fue entonces cuando ocurrió algo sobrecogedor: Dios mismo cerró la puerta del arca. Era el fin del tiempo de misericordia. La oportunidad había terminado. El diluvio, el día en que la tierra tembló. Narrador. Al principio, solo unas gotas. Luego, un torrente incesante. Nubes negras cubrieron el cielo, el viento aulló con furia y el sonido de truenos estremeció la tierra. Génesis 7, 11-12. Las cataratas de los cielos fueron abiertas, y la lluvia cayó sobre la tierra por 40 días y 40 noches. Los ríos se desbordaron, los océanos rugieron y las montañas desaparecieron bajo el agua. Los hombres, aterrorizados, corrieron buscando refugio, golpeando la puerta del arca y clamando por salvación. Pero era demasiado tarde. Solo Noé y su arca flotaban sobre las aguas, un faro de esperanza en medio del caos. 150 días de oscuridad y esperanza. Narrador. 5 meses de incertidumbre. La humanidad había desaparecido, y el mundo era un vasto océano sin fin. Noé y su familia, a pesar de la devastación, mantenían la fe. Finalmente, Noé envió un cuervo, que no regresó. Luego, una paloma, que volvió con una rama de olivo. La tierra comenzaba a secarse. Dios estaba cumpliendo su promesa. Génesis 8:4. El arca reposó sobre el monte Ararat. La tormenta había terminado. La humanidad tenía una nueva oportunidad. El pacto de Dios, la promesa de la esperanza. Génesis 9, 12-13. Narrador. Dios habló a Noé:
este es el pacto que hago con ustedes y con toda criatura viviente, no volveré a destruir la tierra con agua. Y en el cielo apareció un majestuoso arcoíris, el primero en la historia. Era la señal de la misericordia y el amor eterno de Dios. Desde entonces, el arcoíris nos recuerda su fidelidad y el nuevo comienzo de la humanidad. Reflexión, lecciones de la historia de Noé. Narrador. La fe y la obediencia pueden salvar vidas. Dios siempre ofrece una salida antes del juicio. Aunque el mundo se burle de nuestra fe, Dios cumple sus promesas. El arcoíris sigue siendo un recordatorio del amor divino y la esperanza de un nuevo comienzo. Reflexión, volviendo a Dios para no repetir los errores del pasado. La historia de Noé y el diluvio no es solo un relato antiguo, sino una advertencia y una enseñanza eterna para cada generación. Nos habla de la justicia de Dios, pero también de su amor y misericordia. Es un recordatorio de que, aunque el pecado abunde en el mundo, siempre hay un camino de salvación para quienes deciden confiar en Dios y caminar en su voluntad. En la época de Noé, la humanidad se había apartado de Dios. La maldad había invadido cada rincón del corazón de los hombres. La violencia, la injusticia y el desenfreno eran la norma. ¿No es acaso similar a lo que vemos hoy? Vivimos en un mundo donde muchos han dejado de lado a Dios, donde el amor se ha enfriado y la verdad ha sido reemplazada por el relativismo. Sin embargo, en medio de aquel mundo corrompido, Noé sobresalió. No porque fuera perfecto, sino porque tenía fe. Mientras todos vivían según sus propios deseos, Noé permaneció firme en la voluntad de Dios. Su ejemplo nos enseña que no importa cuán oscuro sea el entorno en el que vivamos, siempre podemos elegir caminar con Dios. El arca representa la salvación, el refugio que Dios ofrece a quienes le buscan. En aquel tiempo, fue un barco de madera, hoy, nuestro refugio es Jesucristo. En él encontramos la verdadera seguridad, la protección contra el juicio y la condenación del pecado. Así como Noé y su familia fueron preservados en el arca, Dios nos llama a refugiarnos en su gracia antes de que sea demasiado tarde. El diluvio no solo fue un acto de juicio, sino también una oportunidad para un nuevo comienzo. Dios no destruyó el mundo por odio, sino para restaurarlo. Y después de la tormenta, trajo un pacto de esperanza, el arco iris, un símbolo eterno de su amor y fidelidad. Ese arco iris sigue recordándonos hoy que Dios no nos ha abandonado, que su misericordia es más grande que nuestro pecado y que siempre hay una segunda oportunidad para quienes vuelven a Él con un corazón sincero. Entonces, ¿qué debemos aprender de esta historia? No ignoremos la voz de Dios. El mundo de Noé desoyó las advertencias y sufrió las consecuencias. Hoy, Dios sigue hablándonos a través de su palabra. Escuchemos y obedezcamos antes de que sea tarde. Vivamos con fe, aunque el mundo no lo entienda. Noé fue ridiculizado, pero su fe lo salvó. Hoy, puede que nuestra fe sea motivo de burla, pero si perseveramos, veremos la gloria de Dios. Recordemos que Dios siempre cumple sus promesas, así como protegió a Noé y trajo un nuevo comienzo, también nos ha prometido salvación en Cristo. Él nunca falla. No esperemos hasta el último momento. La puerta del arca se cerró y muchos quedaron fuera. No cometamos el mismo error de postergar nuestra relación con Dios. Busquémoslo hoy, mientras aún hay tiempo. La historia de Noé nos muestra que, sin importar cuán grande sea la tormenta, Dios siempre tiene un propósito mayor. Si confiamos en Él y caminamos en su voluntad, seremos parte de la historia de restauración y esperanza que Él sigue escribiendo en el mundo. Que nuestra fe sea firme, que nuestra esperanza nunca se apague y que, al ver un arco iris en el cielo, recordemos el amor inmutable de Dios, que nos llama a un nuevo comienzo en su gracia. Para más videos como este suscríbete.